14. El láser. 2:30, 1:30 en Canarias. 24 horas después de conocer la sentencia del caso Mascarillas, los partidos políticos la empiezan a digerir y sobre todo a afinar sus estrategias. Porque hay que recordar que mañana hay un importante pleno en el Congreso en el que comparecerá Pedro Sánchez con el objetivo de hablar de las últimas investigaciones judiciales conocidas. Hoy Sánchez tenía un acto en Madrid para hablar de dependencia, luego les daremos los detalles del anuncio que nos ha dejado, pero también lanzaba esta reflexión. Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para esto, decía Pedro Sánchez en las horas previas a su comparecencia, para tratar sobre las últimas investigaciones judiciales conocidas, de las que hay importantes novedades. Enseguida vamos con ellas. Pero en el terreno político hemos vuelto a asistir a un cruce de acusaciones entre populares y socialistas a cuenta precisamente de la sentencia del caso Mascarillas. Lo escuchábamos a las dos. La defensa, curiosa cuanto menos, que ha hecho Esther Muñoz del PP a Víctor de Aldama, al corruptor del caso, a quien pagaba a Ábalos y Koldo para poder beneficiarse de las adjudicaciones fraudulentas, quien gracias a su colaboración con la justicia verá reducida su condena hasta tal punto de que no va a entrar en prisión. Este decía hoy Muñoz. Les molesta porque esta sentencia es un ejemplo de que vale la pena colaborar con la justicia. Por eso les da miedo. Aldama fue el cómplice de Ábalos en todos sus chanchullos, de la misma forma que Leire es la cómplice de Cerdán en los suyos, de la misma forma que Julito Martínez es el cómplice de los chanchullos de Zapatero. Al PSOE le sorprende esta defensa del PP de Aldama, afea a los populares Pachi López, el portavoz en el Congreso del PSOE, haber elegido, dice, al empresario como su faro moral. Y lo que no puede ser en este país es que ser el corruptor salga gratis. Bueno, no salga gratis, es que se lleve el dinero con el beneplácito de una sentencia. Es que se podrá valorar, ¿no? Bueno, pues este señor, que es el corruptor, se lleva todo el dinero, no va a la cárcel y se convierte ahora en la estrella mediática y en el faro moral de la derecha de este país. Y se va a las manifestaciones como la estrella, manifestaciones en contra de la corrupción. ¡Ostras! Y ven desproporcionada además la condena de 24 años y medio de cárcel para Ábalos. El gobierno no ha ido tan allá, estamos ya en Moncloa. Guillermo Lerma, porque el Ejecutivo se limita a decir que quien la hace, la paga. Sí, no ha querido la portavoz del Gobierno ir tan lejos como el portavoz del partido en el Congreso. Moncloa se reserva hoy un perfil más institucional en público, aunque en privado en el Ejecutivo comparten la desproporción de la que hablaba Pachi López por la alta condena al exministro en comparación con el premio al empresario corruptor. El Ejecutivo trata así de marcar distancias con Ábalos. Han celebrado los ministros socialistas que la sentencia demuestre que quien la hace, la paga, pero sobre todo lo que ha querido el Ejecutivo hoy, adelantándose a lo que se puede encontrar el presidente mañana en la Cámara, es dejar claro que elecciones del PP no aceptan ni una. Óscar López. Y lo que sé es que el Partido Socialista actuó con contundencia en ese caso, meses antes de que hubiera una sentencia. Mientras que veo a todo el Partido Popular volcado en proteger, amparar y tapar toda la corrupción de Ayuso. Yo lo que creo es que el que la hace, la paga. Insisto, se llame Ábalos o se llame Ayuso. El Gobierno defiende que ya se han depurado todas las responsabilidades por el caso que el Supremo sentenció ayer. No quitan gravedad al asunto, pero no creen que el presidente deba dimitir por esto. Y recuerdan que el Ejecutivo hace un año ya puso sobre la mesa una serie de reformas para mejorar de la transparencia y la integridad. El Masaiz. ¿Pero qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares? Moncloa espera que la comparecencia del miércoles sirva para calmar los ánimos entre los socios y convencerles de que merece la pena seguir adelante con la legislatura. Lerma, gracias. Hasta luego. Los socios del Ejecutivo ponen el foco en la condena para Aldama por este caso en las horas previas a la comparecencia de Sánchez. Creen que la suspensión de la ejecución de esa pena para el comisionista lanza un mensaje de impunidad ante la corrupción, aunque reconocen que Sánchez va a tener que dar mañana muchas explicaciones. Estamos en el Congreso. Josué Coello.
¿Qué tal, Aldo? Buenas tardes. Sí, hay dos mensajes que los socios han lanzado de forma unánime tras analizar la sentencia del caso Mascarillas. Por un lado, todos han criticado que el comisionista Víctor de Aldama se haya librado de entrar en prisión, pero a la vez han puesto el foco en la gestión del PSOE por los casos de corrupción. Algunos aliados, como Yone Belarra, creen que faltan explicaciones y faltan responsabilidades políticas. Que asuman su responsabilidad, que asuman las consecuencias de lo que han hecho y que dejen paso también a una izquierda limpia, fuerte, que pueda hacer lo que hay que hacer y que no tenga miedo de pagar las consecuencias de hacer lo que hay que hacer. Otros, como Gabriel Rufián, no entienden que Pedro Sánchez no haya puesto ya en marcha medidas anticorrupción escudándose en el "y tú más". Pero al final le han metido 24 años de cárcel al número 2 de su partido, al superministro de su gobierno. Bueno, decir que no sabía nada y que tiene muy mala suerte y que Feijóo es peor, pues ya lo sabemos. En Sumar, Compromís o en Bildu no son tan categóricos en su crítica al PSOE, pero sí creen que faltan explicaciones que esperan que mañana dé Sánchez en su comparecencia. De la agenda judicial que aprieta el Gobierno, y tenemos varias novedades. Del caso Zapatero, el expresidente siembra dudas sobre la legalidad de las pruebas sobre las que se sustenta la investigación del juez Calama. Su defensa quiere ver la resolución judicial que permitió volcar los datos, por ejemplo, del disco duro de un abogado, que es además el origen de todo. Sospecha la defensa de Zapatero, y así lo ha manifestado la Audiencia Nacional, que esa autorización sí existía, pero que digamos era para otra cosa. Isabel Vega, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, se trata de un disco duro que se incautó a un abogado de Madrid por orden de Francia y Suiza cuando pidieron ayuda a España para perseguir un blanqueo de capitales. Contiene una batería de conversaciones, como ese chat denominado Danilo España, en el que por primera vez aflora el nombre de Julio Martínez y se le sitúa como supuesto testaferro de Zapatero. También es el origen de los indicios de que en Plus Ultra buscaban influencia política para conseguir el rescate. Anticorrupción lo utilizó como una de las claves en la querella que abrió este caso y acabó desembocando en la imputación del expresidente del Gobierno. Y ahora su abogado quiere ver la resolución judicial por la que se autorizó que, siendo información reclamada por Francia y Suiza, acabase reciclada, dice, desencadenando el caso Plus Ultra. Considera que sin esa autorización judicial este disco duro es nulo como prueba, lo que podría tener consecuencias en toda la investigación. Pues en el auto del juez Calama, donde se imputaba a Zapatero, seguro que lo recuerdan, figuraban varias reuniones de José Luis Escrivá, entonces ministro, hoy gobernador del Banco de España. Escrivá estaba esta mañana en el Congreso, en comisión, le preguntaba al PP por estas reuniones y se refería así por primera vez a estos encuentros con Zapatero. ¿Por qué me reuní con el señor Zapatero el 7 de septiembre del año 2020? Pues mire usted, porque en octubre del año 2020 teníamos que aprobar y queríamos aprobar con el máximo consenso posible, como así fue, solamente votos de abstención de Vox, el acuerdo de pensiones del Pacto de Toledo. Y yo, que no conocía al señor Zapatero en ese momento, yo quería, a través del señor Zapatero, acceder a toda una parte de la izquierda parlamentaria, y de eso fue mi conversación con el señor Zapatero, y hablamos de la pandemia y otras cosas. Del caso SEPI, en el que está involucrada Leire Díez, o del socio de Cerdán, Anchón Alonso, la UCO ha encontrado conversaciones de presuntos miembros de la trama corrupta en las que se habla de reuniones con el PNV para presionar al Gobierno con el objetivo de aprobar el rescate para la empresa Tubos Reunidos, un rescate valorado en 112 millones de euros. Unos encuentros en los que, según este informe de la Guardia Civil, habría estado también Antonio Ortúzar, que por entonces era el presidente del partido, el presidente del PNV, Miguel Ángel Campos. Informe de la UCO que incide en las conversaciones del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, con otros integrantes de la trama. En estas conversaciones afirma que Anchón Alonso, supuesto socio de Cerdán, ya maniobró en 2021 para que el PNV ejerciera presión literal en el Gobierno para rescatar a la empresa de Tubos Vasca. Según esas mismas conversaciones, ya en una segunda fase, el 28 de enero de 2025, el expresidente de la SEPI se habría reunido con el entonces presidente del PNV, Andoni Ortúzar, y con el responsable de organización, Joseba Aurrecoechea, para que mediasen con el Gobierno con el objetivo de que Tubos Reunidos pudiera aplazar la entrega del préstamo y los intereses. 2 meses más tarde, en marzo del 25, la SEPI avaló esa petición de la empresa vasca. La UCO no apunta en su informe que los dirigentes vascos hiciesen nada ilegal. Sí la trama de la SEPI, que por sus gestiones supuestamente se embolsó una comisión de 247.000 euros. El PNV admite reuniones con miembros del Gobierno por el rescate de Tubos Reunidos. Dice que estos encuentros eran para defender a empresas vascas. Niegan en todo caso que se enmarquen en trama delictiva alguna.
En Sevilla, el presidente del Parlamento andaluz ha comenzado ya su ronda de contactos antes de convocar la sesión de investidura en la que Juanma Moreno está llamado a revalidar la presidencia de la comunidad autónoma, aunque en esta ocasión dependerá de Vox porque Moreno, recordamos, perdió la mayoría absoluta. La ultraderecha sigue considerando que deben entrar en el gobierno y además con la prioridad nacional por delante. Sevilla, Jaime Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. El Parlamento de Andalucía escenifica las urgencias de la nueva legislatura, pero el reloj institucional corre más rápido que la negociación política. El presidente de la Cámara ha abierto la ronda de consultas con un Partido Popular con prisas por investir a Juan Manuel Moreno cuanto antes y Vox, que frena en seco el optimismo de los populares. Su portavoz, Manuel Gavira, advierte que la sintonía diaria no equivale a un pacto. Si el PP pretende forzar un pleno exprés sin un documento firmado, Vox votará en contra. Pues lo que significa es que presumiblemente tendremos un pleno, un debate de investidura más pronto que tarde. Pero todavía no hay un acuerdo. A día de hoy, el sentido del voto de Vox a ese posible debate, a ese presumible debate de investidura, el voto de Vox será contrario. Ya dijimos que Vox no se iba a abstener. Mientras, el Partido Popular insiste en que los plazos deben acelerarse para armar los presupuestos. Desde la oposición, el PSOE no compra este amago de ruptura. María Jesús Montero ha confirmado su voto en contra, pero tacha la negociación de mero teatro, convencida de que el pacto de las derechas ya está completamente sellado. Y en Soria, la Guardia Civil ha llevado a cabo registros esta mañana en el ayuntamiento, que hasta hace unos meses ha estado gobernado por el actual líder del PSOE castellano y leonés, por Carlos Martínez. Se investigan delitos de blanqueo de capitales u organización criminal, en un asunto relacionado con el área de comercio. Hay también varios detenidos. Ampliamos desde SER Soria. La información es de José Carlos San José. A estas horas de la tarde podemos confirmar que ha habido ya detenciones, aunque no ha trascendido ni el número de personas ni su identificación en el marco de la investigación que realiza la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria desde primera hora de la mañana, con unas actuaciones que están relacionadas con el área de comercio del consistorio capitalino. Se habla de un posible blanqueo y organización criminal en el Ayuntamiento bajo el mandato de Carlos Martínez, actual secretario regional del PSOE en Castilla y León y que fue alcalde de la ciudad entre 2007 y hasta hace unos meses. La investigación sigue bajo secreto de sumario, con un único comunicado por parte del Ejecutivo Municipal, asumiendo la lógica colaboración con la Administración de Justicia y apelando a la prudencia, responsabilidad y respeto. Gracias, José Carlos. En 2 minutos les vamos a hablar del calor. Es el sol más impresionante que hemos agarrado en estas vacaciones. Salir a la calle y ya estás sudado, pues eso me agobia un poco, pero lo prefiero al frío, la verdad. Pues intento ir, si tengo amigas que tienen piscina, pues a la piscina y si no, pues a la playa. 101 estaciones de la EMET, el 12% del total de toda la red, registraron ayer valores por encima de los 40 grados. Hoy lo peor está en 3 comunidades autónomas, en Cantabria, en Euskadi y en Andalucía. Lo contamos a la vuelta. Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento! Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar. Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy 1 de cada 3 niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo, haces falta tú. Hazte socio o socia en SaveTheChildren.es. Uf, qué relax en el jacuzzi. Perdone, ¿cuándo me tengo que salir? Cuando usted quiera. ¡Qué bien! Pero, ¿y si me quiero quedar muchísimo más tiempo? Todo el tiempo que quiera. ¿Y todas las burbujas que quiera? Todas las burbujas que quiera. ¿Y todo el relax que quiera? Usted es la ganadora de Eurojackpot, ¿no? Pues todo el relax que quiera. Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este martes, por solo 2 euros, bote de 74 millones. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa. 3 menos cuarto de la tarde, 2 menos cuarto en Canarias. Estamos en el peor día de la ola de calor. Es la primera del verano que arrancaba este pasado domingo. Las estaciones de la EMET han registrado valores de escándalo para esta época del año. Vamos a situar lo peor de estas altas temperaturas en 2 puntos de nuestro país, al norte y al sur. Empezamos en el norte. En Cantabria hay hoy aviso rojo y desde allí la información es de Fermín Mier.
Toda la comarca de Liébana está ya en alerta roja por temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados. No se cierran instalaciones, tan solo se adaptan las actividades al aire libre para sacarlas fuera de las horas de mayor insolación. Iván Cuesta organiza rutas de montaña en la zona. Madrugar mucho más de lo que se suele hacer habitualmente, incluso si se puede salir con las primeras luces a las 6 de la mañana. Pues si salimos a las 6 ya casi tenemos media ruta hecha. En Cantabria mañana subirán todavía más las temperaturas en una ola de calor que ya es histórica para un mes de junio. Lo peor, sin duda, las noches. Es imposible dormir con valores de 30 grados en varios puntos de la comunidad. Euskadi mantiene también el aviso rojo de la EMET y en el sur es donde se van a alcanzar los valores más altos. Córdoba también aviso rojo, al igual que Jaén, donde ayer se marcaba la máxima en toda España. En Andújar se superaron los 45 grados de temperatura. Estamos en Jaén, Paola Serrano. La provincia cuenta hoy con diferentes avisos naranjas y rojos en distintas zonas. En algunas sierras se podrían alcanzar los 43 grados y 39 en la capital. Las personas mayores lo estamos pasando muy mal, pero bueno, hay que pasar, todos los años pasa igual, a pasar de agua y de ventilador. Y no me he podido acostumbrar al calor, así que chorreando todo el tiempo. Fatal. Peor que peor y peor que ningún día. Yo estoy igual que todos los años. Unas temperaturas que ya provocaron la apertura anticipada de piscinas municipales y albergues en Jaén y que ha llevado a sindicatos como Comisiones Obreras a abrir sus sedes como refugios climáticos. Es un calor que no es ajeno además a otros países, nada acostumbrados a estas altas temperaturas. Por ejemplo, en Londres se van a superar holgadamente los 30 grados de temperatura, que es un valor al que casi van a llegar en Berlín. Vamos a dibujar todo el mapa del calor en Europa, lo hacemos con Sara Aranda. Europa se achicharra, los mapas meteorológicos se tiñen de rojo con máximas que rozan los 40 grados en buena parte del continente. El caldo extremo. It was the hottest day ever. En Francia no pueden más. Hoy han vivido su noche más calurosa desde 1947. Más de la mitad de sus departamentos están en alerta máxima. El primer ministro Le Cornu ha reforzado el sistema sanitario y ha advertido de las consecuencias. Ya son 18 los fallecidos por golpes de calor y 40 los ahogados. En Bélgica han reunido al Centro Nacional de Crisis para afrontar la semana más calurosa de su historia. Hoy los termómetros marcan 30 grados, pero el jueves se esperan 10 grados más. Italia ha activado la alerta en 15 ciudades y para cifra récord Portugal, donde algunos modelos prevén temperaturas cercanas a los 50 grados. En Reino Unido, la Oficina Meteorológica ha emitido una inusual advertencia roja. En el sur esperan alcanzar los 38 grados. Desde Londres, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señala el cambio climático que está llevando a Europa a puntos de inflexión catastróficos. Estas altas temperaturas favorecen los incendios forestales y no todas las comunidades autónomas tienen activada la campaña ya. La Rioja, por ejemplo, se va a esperar hasta el 1 de julio. En este contexto, los bomberos forestales han denunciado la falta de compromiso tanto del Gobierno central como el de las comunidades autónomas en materia de prevención. Hablan de improvisación, de falta de personal y también de medios. La información es de Estefanía Salvatierra. Un año después, nada ha cambiado. Las plantillas siguen incompletas. En la Comunidad Valenciana, Comisiones Obreras denuncia un déficit de 250 efectivos. En Castilla-La Mancha, a 1 de junio, faltaban más de la mitad del operativo. Y en Galicia, una parte del personal solo trabaja 3 meses al año, con escasa formación y apenas experiencia. Hay veces que quienes están en primera línea de fuego tan solo han realizado un curso teórico de 5 horas. En 2025 se quemaron más de 350.000 hectáreas en España y los bomberos forestales lamentan que este año la improvisación de las administraciones es mayor que en otras ocasiones. Por eso urgen al Gobierno a aprobar el reglamento en materia de prevención de riesgos laborales que debería estar listo desde noviembre. Carlos Martínez, bombero forestal. Se pueden alargar jornadas de 16, de 18, de 22, de 24 horas sin saber si los descansos entre jornadas van a ser de más de 6 horas. Hablan de abandono estatal y autonómico y por ello se concentrarán el próximo lunes ante los Ministerios de Trabajo y Transición Ecológica. Esta noche además es San Juan, una cita condicionada por el calor y por el riesgo de incendio. Al cierre de este informativo les vamos a contar cómo va a quedar la noche más mágica del año. Pero antes, a la vuelta, vamos a estar en el Reino Unido, donde hoy se cumplen 10 años del referéndum del Brexit, con el país todavía digiriendo la renuncia de un primer ministro, de Keir Starmer. Este era el ambiente que había esta mañana en Downing Street. En un minuto estamos con Lucas Font para hablar de cómo ha cambiado el país en esta última década. Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas y ahora con la casa sola. Yo tengo en la cabeza todo el rato esto.
La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor. El aire hace... ¿Y cuando lo sube? Hace... como un helicóptero. Ventilador. No, como un helicóptero. No, digo que es el ventilador, el de la climatización. Si tu aire acondicionado da más ruido que aire, ven a Midas. Reparamos todos los problemas, incluso los más difíciles de entender. Pide cita en Midas.es. Con Midas siempre avanzas. Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de 1000 formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell. Funcionan siempre like a Bosch. Cocina integrada, calidad probada. Like a Bosch. El tiempo pasa, calidad que arrasa. Y tu cocina está integrada. Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch. Hora 14. El láser. Se cumplen hoy 10 años de este momento. The dawn is breaking on an independent United Kingdom. Este es Nigel Farage, uno de los impulsores del Brexit, proclamando la victoria aquella noche. Farage es hoy quien lidera, con su partido de ultraderecha, Reform UK, todas las encuestas en el Reino Unido. Estamos en Londres, corresponsal Lucas Font. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Aldo. Lucas, 10 años después del apoyo al Brexit se ha reducido mucho este apoyo, pero digamos que la mayoría de los británicos que votaron a favor de romper con la Unión Europea seguirían hoy votando lo mismo. ¿Cómo está hoy la sociedad del Reino Unido? Porque todo lo que sostuvo Farage durante la campaña electoral se ha demostrado que hoy en día es una mentira. Ni hay ahora menos inmigración que antes, ni la economía tampoco, digamos, que va mucho mejor. Sí, la mayoría de estudios apuntan a que la economía del Reino Unido ha dejado de crecer entre un 2 y un 6% por culpa del Brexit, mientras que la llegada de inmigrantes ha alcanzado cifras récord en los últimos años. Casi un 60% de los británicos opinan que el divorcio con Bruselas ha sido un fracaso, pero tan solo 2 de cada 10 de las personas que votaron a favor se arrepienten de su decisión. Para muchos, el fracaso no se debe tanto a la idea en sí misma, sino a los errores en su ejecución, principalmente a los cometidos por los anteriores gobiernos conservadores, algo que explica el ascenso del populista Nigel Farage en las encuestas. Farage y su partido no solo han evitado que se les responsabilice de los fracasos del Brexit, sino que se han beneficiado de las consecuencias negativas que ha tenido para el país, explica el economista Jonathan Portes, autor de varios estudios sobre el impacto de la salida del Reino Unido del club comunitario. Aún así, el apoyo a un reingreso en el futuro es cada vez mayor, en gran parte gracias a la entrada de casi 6 millones de jóvenes en el electorado en los últimos 10 años, la mayoría de ellos proeuropeos. Y esto hacia dentro del Reino Unido, pero hacia afuera las consecuencias son también más que evidentes. Ahora hay que ir con pasaporte si queremos viajar hasta allí, hay que pasar por caja con la ETA, que es una especie de visado, y también hay dificultades para poder trabajar en el Reino Unido, aunque para esto, Lucas, Bruselas y Londres están tratando de llegar a acuerdos en una especie, digamos, de reconexión. Sí, los países europeos están presionando a Londres para que acepte un acuerdo amplio en materia de movilidad juvenil que permita a los jóvenes del continente estudiar y trabajar en el Reino Unido durante un tiempo limitado, pero las negociaciones están avanzando más lento de lo esperado y eso está condicionando otros acuerdos beneficiosos para el gobierno británico, incluido un mayor acceso al mercado europeo. Tampoco se han cerrado por ahora pactos como la eliminación de los controles a las importaciones y exportaciones de productos alimentarios o el acceso de las empresas británicas a los fondos del programa de rearme europeo. Estas y otras cuestiones iban a tratarse en la cumbre bilateral que las dos partes habían anunciado para el próximo 22 de julio, pero la dimisión de Keir Starmer ha provocado el aplazamiento de esta cita. Ahora estará en manos de su sucesor decidir si adopta la misma estrategia de acercamiento a Bruselas o si, por el contrario, aparca este asunto de su lista de prioridades. Gracias, Lucas. Esto en el Reino Unido, mientras en Alemania el proyecto de reforma del sistema de pensiones que ha diseñado el gobierno formado por conservadores y socialdemócratas es el tema de conversación allí por todo lo que supone. Para empezar, se quiere ligar la edad de jubilación con la esperanza de vida y, como ejemplo, por cada año que aumente en Alemania, los alemanes van a tardar 4 meses más en jubilarse. El otro objetivo del gobierno de Merz es reducir las cotizaciones sociales. Berlín, Carmen Viñas. El gobierno alemán planea una reforma estructural del sistema de pensiones con 2 objetivos claros: reducir las cotizaciones y aumentar las prestaciones. Esta propuesta se basa en un paquete de medidas redactado por una comisión de expertos tras meses de trabajo. Die Rente bleibt sicher.
La pensión se mantendrá segura y las cargas se distribuirán de forma equitativa entre todos los grupos sociales y todas las generaciones, ha asegurado el canciller Friedrich Merz, quien considera que el país debe revertir urgentemente la tendencia actual de cada vez menos contribuyentes para sufragar las pensiones de un número cada vez mayor de jubilados. Entre las medidas destaca un aumento de la edad legal de jubilación hasta alcanzar los 70 años. También se penalizará la jubilación anticipada, a la que no se podrá acceder antes de los 64 años. Y además, a imagen del modelo sueco, se plantea la creación de un fondo estatal de pensiones que se invertirá en el mercado de capitales. Conservadores y socialdemócratas alaban las propuestas, mientras las rechazan la oposición, la patronal y los sindicatos. 3-5, 2-5 en Canarias. Vamos hasta la redacción de informativos y el mensaje de Trump sobre Irán que desmiente en parte Teherán. Toñi Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Si sigue habiendo interferencias en el relato, Donald Trump ha anunciado el fin del bloqueo naval a Irán, pero también la aceptación de inspecciones nucleares que Irán niega, o la compra de alimentos a los agricultores norteamericanos por parte del régimen de los ayatolás, que Irán también niega. Entre tanto, Israel, que ha intentado boicotear este acuerdo de paz una y otra vez, dice que quiere dejar de depender armamentísticamente de Estados Unidos. Y en Bruselas estamos a la espera de una fotografía que parece que no vamos a llegar a ver, la de representantes del gobierno talibán de Afganistán con visados de 24 horas para reunirse con funcionarios de la Unión Europea. Van a hablar de deportaciones, pero este encuentro arrastra un sinnúmero de críticas porque supone una herida en la protección de los derechos humanos. Hora 14. En la SER. Las empresas tecnológicas están dando un auténtico revolcón en los mercados. Google, Amazon o SpaceX están registrando pérdidas en las bolsas que en algunos casos superan los 2 dígitos. Esto lastra también a los mercados en general. Por ejemplo, en Corea del Sur, su principal indicador se ha dejado más de un 10%. Y aquí en España, el IBEX 35 también está en rojo. Pablo Anzola. Buenas tardes. Sí, detrás del tropiezo generalizado de las tecnológicas en las últimas horas se esconde otra vez el miedo a una burbuja en la inteligencia artificial, a que todo lo que se está invirtiendo no sea tan rentable como se esperaba. Un golpe que arrancaba en Wall Street, con SpaceX, lo decías, desplomándose un 16% ayer, y con Microsoft, Amazon o Alphabet, Google, cayendo hasta un 5%. Y que se contagiaba también a Asia de madrugada. La bolsa de Corea se ha desplomado un 10%. Esas tecnológicas van cayendo como fichas de dominó en todo el mundo. Aquí en Europa, el fabricante de chips ASML, por ejemplo, se está desplomando un 5% en la bolsa holandesa. Es un batacazo generalizado al que empuja, por cierto, la subida de tipos de interés que prepara la FED y que parece, por cierto, que va a seguir, porque los futuros del Nasdaq apuntan ahora a caídas de más del 2,5% en la apertura de Wall Street. Y el Gobierno anuncia la mayor partida en democracia para la dependencia, 7.000 millones de euros. Mariela Lourido. Sí, buenas tardes, Aldo. Las comunidades autónomas empezarán a recibir más dinero para la dependencia ya a partir del 1 de julio. Los objetivos, pues bajar las listas de espera. Hay 265.000 personas y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de cuidados. Lo anunció Pedro Sánchez antes del Consejo de Ministros. Después el ministro Bustinduy aseguró que cumplirán así por fin con el compromiso del Gobierno de financiar el 50% del coste y blindar esa financiación si llegan las derechas. Hoy ese compromiso está reflejado en la ley, lo que supone un avance irreversible para garantizar que nunca más el gasto en dependencia pueda ser moneda de cambio o variable de ajuste. El Gobierno espera que el decreto ley con este dinero adicional se apruebe en el Congreso por unanimidad. Y a partir de ahora va a haber que tener 15 años para poder usar el patinete eléctrico. Es una de las novedades que ha anunciado el Gobierno. Tenéis todos los detalles en cadenaser.com. En 20 segundos, además, celebramos San Juan. Este verano haz tu mejor jugada. Hasta el 28 de junio, comprando electrónica y electrodomésticos en el Corte Inglés e Hipercor, te regalamos hasta 550 euros para alimentación. Compra electrónica y electrodomésticos y del 29 de junio al 31 de julio llena tu carro gratis en el supermercado El Corte Inglés, Hipercor y Supercor. También en web y app. Consulta condiciones y modelos participantes. Alicante celebraba hace casi una hora su penúltima mascletá. Mañana es la nit de la crema, hoy la noche de San Juan, pero Toñi Fernández, de los incendios, no contábamos con ellos. ¿Lo va a condicionar todo? El calor. No va a haber hogueras por la noche de San Juan en Canarias, ni una sola. Prohibidas tampoco en La Rioja, donde además del fuego están vetados el uso de petardos y derivados, según el director general de Medio Rural.
La prohibición de cohetes, fuegos artificiales, otros artefactos voladores. El termómetro está subiendo ahora mismo en Zaragoza hasta los 41 grados, así que cancelados todos los permisos para hacer hogueras. Hay tradiciones pues que igual las tenemos que ir adaptando pues eso, al cambio climático, y si no se puede hacer fuego... En Cataluña se han denegado cientos de permisos a ayuntamientos y particulares por estar una masa forestal cerca y según Protección Civil... Porque una pirotecnia bien utilizada... La pirotecnia tendrá limitaciones. Navarra se debate entre la recomendación y la prohibición expresa. Castilla y León no lo va a permitir en los montes. Pues a celebrar San Juan esta noche. Toñi, gracias. Un abrazo. Y a ver, Pacojo, ayúdame. ¿Qué programación tenemos hoy? Que ayer creo que la conté mal. A ver, a las 7 hay carrusel, a las 10 hay carrusel, a las 12 el larguero, a la 1 de la madrugada carrusel y a las 4 de la madrugada carrusel y a las 3 ser deportivos. Pues ala, ahí se lo quedan. Mañana más, adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.